Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí García Roa. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación en la asignatura de Filosofía de la Investigación. Me gustaría que me acompañaras en este recorrido para hablar un poco sobre la metodología de la investigación educativa. Vamos a iniciar hablando acerca de algunos conceptos importantes para la investigación: constructos, variables e hipótesis. En esta parte, los constructos son aquellas propiedades que posee una persona, la cual le permite explicar su conducta. El concepto teórico e hipotético son variables subyacentes y no pueden medirse en forma directa, sino mediante indicadores. Asimismo, tenemos a las variables, las cuales son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes. Tenemos diferentes tipos de variables, entre ellas la independiente, que es aquella que produce modificaciones en otra variable. Tenemos la dependiente, que experimenta modificaciones siempre que la variable independiente cambie de valor o modalidad. Tenemos la variable interviniente, que es un puente entre las dos anteriores. La variable nominal, que distingue unos individuos de otros; la variable ordinal, que asigna números que indican relaciones de mayor o menor que; y la proporcional, que se distingue según el nivel de medición. Tenemos también conceptos como indicadores, que son los constructos, variables, procedimientos que permiten la medición indirecta. Tenemos que estos se miden mediante manifestaciones externas empíricas y observables. Dicen la forma en que se mide una variable. Los índices son combinación de dos o más variables y está representado por indicadores. A su vez, tenemos la hipótesis, que es una suposición o conjetura sobre características con las cuales se da en la realidad del fenómeno social en el estudio. La hipótesis es una pregunta previa que se hace el investigador con el propósito de darle una respuesta. Esta respuesta se encamina a una verificación empírica de acuerdo a los datos que recoja. No toda pregunta es una hipótesis. Esta debe ser siempre previamente apoyada o sustentada de todo aquel conocimiento empírico que el investigador posee. Tenemos diferentes tipos de hipótesis, como la descriptiva, cuyas características se darían en el objeto estudiado. Tenemos la hipótesis tipológica, que propone clasificaciones de las personas u objetos estudiados. Las relacionales, que son relaciones entre dos o más propiedades de variables; las explicativas o causales, que son causas o factores determinantes de cierto fenómeno; y las estadísticas, que son supuestos de valor que puede tener una cierta medida estadística. Tenemos también diferentes tipos de investigaciones cuantitativas. Las descriptivas y explicativas se desprenden de acuerdo a la temporalidad en las que éstas se desarrollan. Por ejemplo, las sincrónicas y transversales, que se refieren al objeto de investigación en un mismo periodo de tiempo; las diacrónicas y longitudinales, en la cual los individuos se analizan durante un cierto tiempo de forma más o menos continua. Tenemos también que las investigaciones experimentales permiten que el investigador tenga el control de la variable independiente o variable estímulo. Tenemos tres diferentes tipos de investigación experimental. La primera es el diseño con un grupo experimental, un grupo de control y las mediciones. En esta parte, la característica principal es que se hace un pretest de la variable. Después, se aplica la variable independiente solo en el grupo experimental. Se hacen mediciones en ambos grupos y finaliza en las mediciones del antes y después con una comparación de los dos grupos. Seguimos con el diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones solo después. Aquí no se hacen mediciones antes de la variable dependiente en ninguno de sus dos grupos. Y finalizamos con el diseño de dos grupos apareados con mediciones en el antes y después. En esta parte, el procedimiento comprende algunas tareas, como aplicar una prueba a un grupo de sujetos destinada a medir la variable. Se forman pares de sujetos con puntajes iguales o pequeñas diferencias entre sí. Se asigna un sujeto al grupo que será el grupo experimental y el otro que será el grupo de control. Se aplica el tratamiento, se aplica la medición y se comparan los valores en el después. Seguimos ahora con investigaciones cuasi experimentales. ¿Cuál es la característica de esto? Bueno, son procedimientos o estrategias de investigación orientadas
a la evaluación del impacto de los tratamientos en contextos donde la asignación de unidades no es al azar. Aquí tenemos dos características especiales, con diseño con un grupo de control no equivalente y diseño de series cronológicas. Continuamos con el análisis de investigaciones no experimentales, en donde el investigador no controla absolutamente nada ni manipula variables de investigación y tampoco conforma a los grupos de estudio. Él solo observa e interpreta. Continuamos con enfoques y modalidades de investigación cualitativa, rasgos básicos, como el interaccionismo simbólico, en el cual las personas interaccionan creando mundos simbólicos, los cuales modifican comportamientos individuales. En cuanto a la fenomenología, según Manen, tenemos cuatro existenciales básicos, como espacialidad, corporeidad, temporalidad y relacionabilidad, en el cual están incluidos la intuición, análisis, descripción, observación, exploración, suspensión de creencias y la interpretación de los significados. En cuanto a la etnografía, está orientada por el concepto de cultura y tiende a desarrollar conceptos para comprender las acciones humanas. La etnociencia, por su parte, se encarga de describir o comprender el concepto abstracto a través de diferentes constructos que permiten tener una perspectiva de los informantes. La hermenéutica, por su lado, comprende a la realidad social cuyo propósito es el entendimiento de culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de vida. Continuamos con la teoría fundada. Esta se refiere a un enfoque que tiene como elemento principal el individuo y la parte social. Se encarga de hacer entrevistas y recolectar datos para llegar a una conclusión que le permite al investigador crear hipótesis, teoría y conceptos. Por último, me gustaría cerrar con la investigación-acción, la cual es un método de investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el de observador y el de participante. En esta parte se contempla como un método de investigación que combina dos tipos de conocimiento, el teórico y el conocimiento de un contexto determinado. Me gustaría concluir comentando que este tipo de investigación crea un puente hacia otras formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción para transformarla. Por mi parte, como docente, yo creo que la investigación-acción es uno de los enfoques o métodos de trabajo más importantes, puesto que nos hace partícipes de la situación problemática para poder resolverla y con esto poder ir reorientando nuestra práctica, nuestra forma de intervención y de esa manera lograr los objetivos planteados desde un inicio. Muchísimas gracias, agradezco que estén hoy aquí conmigo. Nos vemos en la siguiente participación. Gracias y hasta luego.